grabación entonces, eso sabemos que es la semiología. Siguiendo, ustedes saben que semio 4 son 2 meses, ¿verdad? Entonces, es semiología respiratoria y cardiovascular. Ya dimos introducción de semiología respiratoria y esta es una introducción de semiología cardiovascular. Después vamos a profundizar más el siguiente mes. Y semiología cardiovascular propiamente dicho, ahora vamos a hablar. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en semiología cardiovascular? Dijimos manifestaciones clínicas, ¿verdad? Referentes al aparato cardiovascular. Semiología mediante 2 etapas. La primera es la semiología mediante la anamnesis y el examen físico. Y la semiología cardiovascular, que es anamnesis, examen físico, pero centrado en el aparato cardiovascular. Por eso hay semiología del aparato locomotor, semiología neurológica, semiología del aparato respiratorio, semiología del aparato genitourinario, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? Es dirigido, no a veces, siempre es dirigido nuestra historia clínica, nuestro examen físico, nuestra anamnesis, ¿verdad? Y todo lo que abarca el examen físico, inspección, palpación, auscultación, percusión. Todos esos pasos son dirigidos al aparato o sistema que estamos estudiando, ¿verdad? Y en este caso, aparato cardiovascular. Nos centramos en el aparato cardiovascular. Motivo de consulta. Motivos de consultas. Los síntomas. Uno de los más frecuentes en semiología o hablando de aparato cardiovascular es la disnea. ¿Qué es la disnea? Tenemos que recordar bien nosotros qué significa disnea en nuestros términos médicos. El paciente puede venir refiriendo cansancio, dificultad para respirar, dificultad para hacer ciertas actividades que antes realizaba con mejor respuesta o con mejor respuesta y que hoy en día o desde que apareció, ¿verdad? La sintomatología o las manifestaciones clínicas de una patología en sí referente al aparato cardiovascular, el paciente se limitó a realizar algunas actividades, ¿verdad? Eso es lo que clásicamente relata nuestro paciente, o que su patología haya empezado a manifestarse hace un año y hace un año el paciente caminaba varias cuadras o hacía actividad física o se iba caminando de acá a 5 cuadras de la casa de su mamá, de su abuela, y hoy en día, después de un año de haber transcurrido esa patología o que haya avanzado esa patología cardiovascular, ya esté limitado a unos pasos, unos metros, una cuadra. Antes yo podía, dice el paciente, antes yo podía caminar 5 cuadras hasta la despensa a comprar algo, hasta el supermercado. Pero hoy en día ya no puedo. Solamente camino una cuadra y ya me siento cansado, me falta aire. Sí es la clásica disnea referente al aparato cardiovascular. Entonces, terminológicamente, relatando con términos médicos, la disnea es la sensación de falta de aire. La respiración es una actividad inconsciente. Cuando uno se presenta disnea pasa a ser una actividad consciente, ¿verdad? Nosotros respiramos normalmente, fisiológicamente, y no estamos contando nuestra frecuencia respiratoria. Pero cuando el paciente está con disnea, sí es una actividad consciente, porque el paciente inspira y expira, inspira y expira, trata de meter más aire a los pulmones. Bueno, por eso es lo que dice que normalmente la respiración es una actividad inconsciente, pero cuando hay disnea, esa actividad inconsciente ya se vuelve consciente, tratando de aumentar la actividad respiratoria para suplir la falta de aire subjetivo que siente el paciente. Trata de aumentar, ¿verdad?, la frecuencia de inspiraciones y expiraciones para suplir esa falta de aire que está sintiendo el paciente. En los mayores de los casos, una falla del ventrículo izquierdo. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Para la disnea se traduce a una falla del ventrículo izquierdo, ya sea por un infarto previo, hipertensión arterial maltratada, alguna de las causas, ¿verdad?, que pueden ser múltiples. Varios tipos de disnea. Disnea de esfuerzo.
¿Qué es la disnea de esfuerzo? Es aquella que se presenta ante esfuerzos físicos y que desaparece durante el reposo. Nosotros le preguntamos al paciente, ¿y en qué momento aparece tu dificultad para respirar? Y el paciente dice, y cuando hago actividad física o cuando estoy corriendo o cuando estoy caminando, ahí me falta el aire. Pero cuando me siento y descanso, mejora, me pasa. Y según su magnitud de esfuerzo, si es una disnea de esfuerzo, la Asociación Funcional de la New York Heart Association, ¿verdad? Traduce como cuatro clases. Clase uno. Entonces vamos a relatar otra vez. La disnea de esfuerzo es aquella que se presenta ante esfuerzos físicos y que desaparece en reposo. Esa disnea de esfuerzo se puede clasificar en tres clases, según la New York Heart Association, ¿verdad? Que es la clasificación funcional de la disnea, no se olviden, porque hay otras clasificaciones también, pero en el aparato cardiovascular, en disnea de esfuerzo, vamos a utilizar esta clasificación, que es la clasificación funcional de la New York Heart Association, para nuestro examen también. La de clase 1 es de grandes esfuerzos, como subir escaleras, correr o caminar a paso rápido más de 2 cuadras. Ahí recién aparece una disnea. En la clase 2 de medianos esfuerzos, como caminar a paso normal 2 cuadras. Ahí aparece. La clase 3 de pequeños o mínimos esfuerzos, como vestirse, hablar, ponerse el calzado, cepillarse los dientes. Y la de clase 4 es la que aparece durante el reposo. El paciente igual sentado está con disnea. En una insuficiencia cardíaca, en una ICC descompensada, ¿verdad? El paciente está sentado y está con disnea, ¿verdad? Necesita de medicamentos vasodilatadores para poder, poder respirar normalmente, como dicen los pacientes. Entonces, según la New York Heart Association, la disnea de esfuerzo lo clasificamos en 4 clases. Seguramente ya dieron en alguna materia esta, ¿verdad? Esto. Como clase 1 de grandes esfuerzos. El paciente recién se siente con dificultad para respirar cuando hace actividad excesiva. La clase 2 de medianos esfuerzos, o la clase 1 es limitada, ¿verdad? Ahí aparece la clase 2. Después la clase 3 de pequeños esfuerzos cotidianos, cocinar, cepillarse los dientes, vestirse, ponerse calzado, ponerse media. Todo eso le causa ya disnea. Y la de clase 4 es la que aparece ya en reposo. El paciente no está haciendo absolutamente nada y aparece la disnea. Bueno, siguiendo. Diferencia de disnea de esfuerzo de origen cardíaco versus de origen respiratorio. Esto es muy importante que nosotros recordemos porque suele confundirnos, ¿verdad? Entonces, este slide, por favor, recuerden siempre. La diferencia entre disnea de esfuerzo de origen cardíaco versus origen respiratorio. En la clase anterior hablamos de disnea respiratoria. La disnea respiratoria es lentamente progresiva, pero su relación con el esfuerzo varía con desencadenantes. Y aparece con chillido en el pecho, antecedente patológico de tos y expectoración de larga data. Necesariamente tiene que ir relacionada con estas otras manifestaciones que nos indican que es una disnea respiratoria. Además de que es lentamente progresiva, pero su relación con el esfuerzo varía con desencadenantes. Y la disnea psicogénica aparece frente a diferentes esfuerzos, no es progresiva, no cumple con la consigna de que a mayor ejercicio, mayor disnea. Disnea, otros tipos de disnea, recuerden esto. Disnea de decúbito u ortopnea. Se aprecia de decúbito supino o prono y desaparece en bipedestación o sedente. Aparece cuando el paciente está acostado y desaparece cuando el paciente se sienta o está semisentado o se para y camina. Paciente, para evitar la disnea, aumenta el número de almohadas para quedar elevado tanto el tronco como la cabeza y quedar semisentado.
Estos pacientes que cursan con disnea de decúbito u ortornea, ¿verdad? Para que no aparece, porque ellos ya saben, entonces duermen semisentados o ponen varias almohadas para que esté inclinado, para que no esté totalmente acostado y es así disminuir o que la disnea en decúbito desaparezca. O a veces el paciente refiere, después de 30, una hora de haberme acostado, me falta aire, no puedo respirar, me levanto y busco aire, salgo afuera, salgo en la ventana, prendo el aire, prendo el ventilador. Esa es la forma en que... Voy a prender mi aire hablando de aire. Bueno, esa es la forma en que se manifiesta nuestra disnea de decúbito u ortornea. Después tenemos la disnea paroxística nocturna. Es habitualmente nocturna, se presenta en el paciente dormido, el cual se despierta por la sensación de disnea, sudoración, ansiedad y palpitaciones. Este es el clásico que yo les describí recién. El paciente dice, después de haberme acostado, después de unas horas, ¿verdad? Me levanto, ¿verdad? De repente siento falta de aire, empiezo a sudar, no aguanto, me voy, salgo en la ventana, prendo mi aire, ¿verdad? Eso es la disnea paroxística nocturna. Interrogación frente a paciente con disnea. ¿Qué le preguntamos? Nosotros sabemos que siempre es dirigido nuestro interrogatorio para que sea completo, ¿verdad? Debe ser ordenado, sistematizado y completo, dijimos. Aparición. ¿Qué le preguntamos sobre la aparición? ¿Frente a qué situación aparece? ¿Qué usted está realizando cuando aparece su disnea? Estoy sentado y ahí aparece. Estoy acostado y me aparece. Estoy durmiendo y aparece la disnea. O estoy caminando o me estoy cepillando los dientes y ahí siento dificultad para respirar. Entonces, ¿ante qué situación aparece esa disnea? ¿Desde cuándo se presenta? El paciente nos dice hace una semana y antes ya sentías dificultad para respirar o falta de aire, como quieran llamarle al paciente. Sí, hace un año, pero era menos. Entonces ahí tenemos que describir cómo fue evolucionando con el transcurso del tiempo, desde su inicio hace un año hasta el día de hoy. Si fue progresivo durante el tiempo, cuánto tiempo duró, ¿verdad? Su disnea clase 1, cuánto tiempo la disnea clase 2 y en qué estadio estamos hoy. Cuando el paciente viene a consultar, si ya estamos en clase 2, estamos en clase 3, clase 4, y si eso evolucionó o fue directamente, fue súbito su disnea, ¿verdad? Entonces, fenómenos acompañantes. ¿Qué otra cosa tenés aparte de tu dificultad para respirar? ¿Tenés tos, chillido de pecho, dolor del pecho, palpitaciones, tos, sibilancia? Y evolución, relación con esfuerzo en reposo. ¿Cómo evolucionó su disnea hasta el momento de la interrogación, hasta el momento en que estoy frente a frente con mi paciente? ¿Cómo fue evolucionando esa disnea? Ese es el interrogatorio dirigido. Otro motivo de consulta, ¿verdad? Importante es el dolor torácico. ¿Cuál es la patología subyacente a un dolor torácico? Puesto que son múltiples las causas del mecanismo y a veces su diferenciación es difícil por la clínica, pero uno de los motivos más frecuentes también, lo primero disnea, el segundo dolor torácico en patologías cardiovasculares. Principales causas del dolor torácico. ¿Cuáles son las causas más importantes? Las cardíacas pueden ser cardíacas isquémicas y cardíacas no isquémicas. Las cardíacas isquémicas son las de mayor importancia porque son las que mayor causan dolor torácico y son motivos principales de consulta o de urgencia. Son angor o angina estable y síndrome coronario agudo, que son las isquémicas. Las no isquémicas son pericarditis, valvulopatías y patologías aórticas. Esa es nuestra clasificación cardíaca. Después tenemos la no cardíaca también, que son nuestros diagnósticos diferenciales cuando nuestro paciente está con dolor torácico. No todo dolor torácico es infarto, ¿verdad? Entonces, las no cardíacas, que tienen repercusión torácica. Las gastroesofágicas pueden ser reflujo gastroesofágico, espasmo esofágico, ulcus gastroduodenal o úlcera gastroduodenal. Puede estar en el estómago o en el duodeno, nuestra úlcera, que causa también dolor torácico. Y otras pueden ser
Pneumotórax, dolores, tromboembosis pulmonares, ¿verdad? Tromboembolia pulmonar o tromboembosis pulmonar. Neumotórax, dolores musculoesqueléticos, crisis de pánico y crisis de ansiedad. Son otras causas también que cursan con dolor torácico. Miren todo lo que tenemos para diagnóstico diferencial. Nosotros vieron que el diagnóstico es construido por nosotros mismos, mediante nuestra historia clínica, que es fundamental para nuestro diagnóstico. De la historia clínica, de la anamnesis, del examen físico, nosotros tenemos que sacar posibles diagnósticos, 3 posibles diagnósticos. Yo puedo pensar con un paciente con dolor torácico, disnea, sin tos, sin sibilancia, nada respiratorio. Puedo pensar un infarto agudo de miocardio, puedo pensar una tromboembolia pulmonar, puedo pensar un síndrome coronario agudo. Y después pedimos algunos estudios complementarios para confirmar y descartar. Entre esos 3, uno tiene que ser el correcto, ¿verdad? Entonces, pido un electrocardiograma, ¿verdad? Una enzima cardíaca, y con eso nosotros ya tenemos nuestro diagnóstico. Y si no, entonces pedimos una radiografía de tórax. Había sido de un edema agudo de pulmón. Entonces, es así, vamos a ir descartando. Pero mi historia clínica y examen físico es lo básico para poder pedir, ¿verdad? Solicitar el estudio compatible o importante para ese caso, para que nosotros podamos descartar lo que estamos pensando y confirmar también lo que estamos pensando. Otro motivo de consulta importante en patología cardiovascular son las palpitaciones. Number 3. Number 1, dijimos disnea. 2, dolor torácico. Y el tercero, palpitaciones. ¿Qué son las palpitaciones? Es la percepción consciente de los latidos cardíacos bajo forma de un golpe precordial más o menos intenso y más o menos molesto. A veces esta sensación se extiende al cuello y a la garganta. El paciente dice, siento los latidos de mi corazón más fuerte, me golpea, molesta. Tipos de palpitaciones pueden ser palpitaciones con taquicardia sinusal, que son palpitaciones de inicio más o menos brusco, de repente se instaura, y final siempre progresivo, frecuencia aproximada de 140 latidos por minuto y desencadenadas frente a circunstancias cotidianas y a veces en determinados horarios, como por ejemplo antes de conciliar el sueño. Entonces, esa es la taquicardia sinusal. Taquicardia paroxística es la siguiente. Son palpitaciones de inicio y final brusco. Inicia de repente y se termina de repente. Sin embargo, la taquicardia sinusal inicia de repente y termina de forma progresiva. De a poco va terminando. Después la taquicardia paroxística, inicio y fin brusco. Frecuencia aproximada de 200 respiraciones por minuto. Sin desencadenante claro, puede ser en reposo o en esfuerzo. Pueden ser regulares o irregulares, con o sin repercusión hemodinámica. Puede tener repercusión hemodinámica o sistémica o no tener repercusión sistémica. Aparte de la taquicardia, el paciente puede estar nauseoso, asténico, con vómitos, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia de la paroxística. Después tenemos las extrasístoles. Son palpitaciones instantáneas y fugaces. De repente aparece, después desaparece de vuelta. Frecuencia y cadencias muy variables. Molesta la pausa compensadora o el latido post-extrasístole. Entonces, son instantáneas y fugaces. Solo dura un momento. Interrogatorio al paciente de que cursa con palpitaciones. ¿Cuándo apareció? ¿Frente a qué circunstancia? ¿Y de qué forma se inicia y termina el episodio? El paciente dice, inicia de repente, dura unos minutos y termina, ¿verdad? O el paciente dice, inicia de repente, después de a poco va aumentando y después para. O inicia y termina rápido. Entonces, así vamos a ir preguntando para poder clasificarlo. Siguiente motivo de consulta importante, el cuarto. Number 1, 2, 3, 4. Bueno, es edema en miembros inferiores.
aumento del volumen del tejido intersticial en el tejido subcutáneo. Ahí tenemos un pie normal y el pie con edema. Hay pacientes que cursan con todos estos motivos de consulta que nosotros estamos viendo, ¿verdad? En un paciente ya crónico, maltratado o no tratado. Entonces, cursa con todas estas manifestaciones clínicas. Viene con disnea, viene con dolor precordial, viene con palpitaciones y observamos su edema miembro inferior también. Edema en miembros inferiores. Inicialmente el edema aumenta progresivamente a lo largo del día y desaparece luego del reposo nocturno en cama, que es la ley de gravedad de las gravitacionales, donde se va a la región sacra principalmente por ley de gravedad. A la noche. Es bilateral y simétrico, es frío, blanco y blando. No se olviden de esta característica del edema, ¿verdad? Que es una manifestación cardiovascular en miembros inferiores. Es bilateral y simétrico porque hay otras patologías renales, por ejemplo, que cursan también con edema en miembro inferior, pero sus características son distintas. Entonces, cuando el edema en miembros inferiores se trata de una insuficiencia cardíaca, el motivo es de alguna patología cardiovascular, no solo insuficiencia cardíaca, es bilateral y simétrico, ambos lados, simétrico. Una, una trombosis venosa profunda también puede tener un edema, pero va a ser unilateral, ¿verdad? Entonces, en este caso, que estamos hablando de patología cardiovascular, no se olviden esto, que es bilateral y simétrico, es frío, blanco y blando. No se olviden, es frío, blando, blanco, bilateral y simétrico. Edema en miembros inferiores, ¿verdad? Manifestación de una patología cardiovascular. Indica un fallo en el ventrículo derecho, la mayoría de las veces. Interrogación del paciente. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Cuándo comenzó? Tenemos que observar si son simétricos, la coloración, si hay dolor, si hay calor local y si son blandos, para que sospechemos un origen cardiovascular bilateral, simétrico, frío, blanco y blando. No se olviden. Otro motivo, número 5, síncope, número 5. Número 6, hemóptisis, síncope. Pérdida brusca y transitoria de la conciencia, pérdida de conocimiento con pérdida del tono muscular y caída al suelo. Sí o sí, para que sea síncope, pérdida brusca y transitoria de la conciencia no es solo mareo y desequilibrio. Tiene que haber pérdida de conocimiento con pérdida del tono muscular, por eso hay caída al suelo. Principalmente atribuido a isquemia cerebral. Principalmente atribuido, pero también es uno de los motivos de consulta por manifestaciones cardiovasculares. La hemóptisis, expulsión de sangre roja y rutilante con un esfuerzo de tos. Causa más frecuente estenosis mitral si es de origen cardiovascular. Signos. Al examen físico no se debe empezar y terminar con la auscultación. No se debe ni empezar ni terminar con la auscultación. Son varios métodos en varios libros de cardiología cardiovascular, ya leímos. Examen cardiovascular central, condiciones generales. ¿Cómo tiene que estar mi paciente? Mi paciente tiene que estar en decúbito dorsal, se completa el examen en decúbito lateral izquierdo y en posición erecta, correcto, sentado o de pie con el tórax inclinado hacia adelante. El hombre debe estar desnudo, el tórax. En la mujer, el tórax desnudo con un paño cubriendo la cara anterior del tórax por los senos, ¿verdad? El tórax relajado. Esas son las condiciones generales para hacer una buena exploración física. Bueno, antes de seguir, estoy hablando muy fuerte. Vamos a recordar los motivos de consulta más frecuentes en patología cardiovascular. Primerito, number 1, disnea. Number 2 dijimos dolor torácico. 3, palpitaciones. Después 4, edema miembro inferior. Después 5, síncope. 6, hemoptisis, ¿verdad? Muy bien. Ya dijimos las condiciones generales, ¿verdad? Para que todo deserto, para que podamos hacer una buena exploración, inspección, palpación, percusión del tórax
¿verdad? Específicamente el aparato cardiovascular. El examinador debe estar sentado a la derecha del paciente y enfrentado a la región a examinar, frente a la región a examinar. Bueno, ¿qué utilizamos para nuestro aparato cardiovascular? La inspección, la palpación y la auscultación. ¿Qué es la inspección? Esta es una introducción, vamos a adentrarnos en él. La inspección se inicia el examen con la observación del precordio, principalmente basa en la búsqueda de latidos visibles que podamos nosotros ver. De forma característica es posible visualizar el latido de la punta en la zona apexiana en jóvenes hasta 30 años. Y en personas delgadas, aún luego de los 30 años se puede observar. En otras zonas del precordio, la visualización de latidos indica términos generales siempre de patológico o patología cardiovascular. Entonces, en jóvenes menos de 30 años, nosotros es todavía fisiológico observar el ápex o la punta del corazón, el latido, ¿verdad? A la piel, a no ser que haya tejido graso, ¿verdad? Entre la piel y el músculo. En nuestro, que esté algo, ¿verdad? Obstruyendo nuestra observación o nuestra inspección de la punta al corazón. Y de lo más frecuente es tejido graso. Bueno, y también después de los 30 es también visible en pacientes muy delgados. Pero si el paciente no es delgado, es obeso, o no es obeso, pero es rellenado y observamos igual, entonces indica una patología cardiovascular. La palpación. Para efectuar la palpación se debe colocar la mano derecha bien extendida con la cara palmar después sobre las distintas zonas del precordio en busca de latidos cardíacos. Región apexiano. Apex está entre el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. La base es la base. Bueno, ¿dónde encontramos la punta del corazón o el apex? ¿Verdad? ¿Dónde vamos a observar o si es que vemos latido del corazón o latido del apex o palpamos el latido del apex? Que es la primera imagen. Buscamos en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierdo, obviamente, ¿verdad? La base del corazón en el segundo espacio intercostal derecho e izquierdo también. El mesocardio o el cuerpo cardíaco en el tercer espacio intercostal izquierdo. Entonces, para la palpación. Latido apexiano, latido del ápex, de la punta del corazón. Se ubica en el quinto espacio intercostal izquierdo. En caso de no palparse en el decúbito dorsal, se debe introducir el polvejo de los dedos índice y medio en los espacios intercostales de cada región apical, estando el paciente en apnea respiratoria. Le decimos al paciente, inspira y ataja la respiración. Entonces ahí nosotros buscamos en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda, ¿verdad? El latido del ápex del corazón. Si así, simplemente con mano plena, ¿verdad? No palpamos, entonces introducimos más nuestro dedo índice y medio entre los espacios intercostales, ¿verdad? Si no se palpa aún así, debe pensarse en una dextrocardia, ápex del lado derecho, no izquierdo, donde el corazón esté al revés. Si todo esto arroja resultados negativos, entonces se anotará que el examen no se palpa la punta y se debe buscar la causa. No se olviden, lo primero que debemos hacer cuando estamos haciendo una exploración, ¿verdad? Ya palpatoria del ápex. Se inicia por el ápex o por la punta, en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular, ¿verdad? A mano plena, si a mano plena no palpamos, entonces introducimos más el dedo entre el espacio intercostal, entre el quinto espacio intercostal. Si ni aún así no palpamos, entonces vamos a palpar del otro lado. En el quinto espacio intercostal derecho, línea media clavicular, porque capaz estamos en una destrocardia donde el corazón esté lo contrario. Y si ni aún así, entonces se anota. No se palpa latido apexiano en quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda. Tampoco se palpa o no se palpa latido apexiano en línea media clavicular, quinto espacio intercostal derecho.
Y ahí eso queda registrado, ¿verdad?, en observación para buscar la causa de la falta de latido apexiano. Desplazamiento del latido apexiano. Pueden ser causas cardíacas, puede estar desviado hacia arriba en derrames pericárdicos, puede estar desviado hacia afuera cuando existe dilatación del ventrículo izquierdo, por eso no estamos palpando, desviado hacia abajo cuando existe hipertrofia del ventrículo derecho, o si hay agrandamiento de ambos ventrículos, el choque de punta se desplaza hacia abajo y hacia afuera. Tal vez por eso nos estemos encontrando. Todo eso son causas, ¿verdad?, de desplazamiento del latido apexiano, y nos encontramos en donde teóricamente deberíamos encontrar el latido apexiano del ápex. Frémito. Famoso frémito. Vamos a dejar de lado el latido apexiano y vamos a hablar de frémito. ¿Qué es el frémito? Es la percepción palpatoria de vibraciones anormales en el tórax. Los frémitos son el equivalente palpatorio de soplos graves y rudos. Siempre que sentimos palpando, entonces es sinónimo de soplo grave y rudo el frémito. El frémito de punta es generalmente diastólico cuando hay estenosis mitral. Si sentimos vibraciones anormales en la punta del corazón, eso nos indica generalmente estenosis mitral. El frémito basal derecho, si sentimos, ¿verdad?, vibraciones anormales en la base, arriba, en el segundo espacio intercostal derecho, generalmente es sistólico y se debe a una estenosis aórtica. Esto teóricamente no se olvida. El frémito basal izquierdo, ¿verdad?, en el segundo espacio intercostal izquierdo, la base cardíaca, es generalmente sistólico y se traduce en una estenosis pulmonar congénita. Y el frémito en el mesocardio, en el cuerpo cardíaco, es el pasaje de sangre por orificios ubicados en tabique auriculares o ventriculares, cuando hay comunicaciones congénitas aún, ¿verdad?, de las cavidades tanto auriculares o ventriculares. Bueno, que no se cerró todavía. El orificio oval, por ejemplo, esté abierto. Entonces eso se siente a veces en los bebecitos, que hasta los 6 meses se puede cerrar ese orificio, ¿verdad?, el orificio oval. Y forma una cicatriz. ¿Se acuerdan la cicatriz que forma el cerraje del orificio oval? Orificio o agujero oval, ¿verdad? Es donde las cavidades o las aurículas están comunicadas aún. A veces en la exploración de los niños en pediatría se escucha o se siente estas vibraciones en el mesocardio, frémitos, ¿verdad?, que nos indica la comunicación aún de la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Después ese orificio se debe cerrar. A veces ese orificio persiste después del nacimiento, y eso sí ya causa problemas. La auscultación. ¿Para qué auscultamos? Determina la frecuencia cardíaca. Mediante la auscultación determinamos el ritmo, que puede ser regular, coincidente con el pulso arterial. Si decimos ritmo regular, porque coincide con el pulso arterial. Bueno, después vemos los focos auscultatorios. Tenemos foco mitral, foco tricúspide, foco pulmonar, foco aórtico y foco mesocárdico o accesorio aórtico. Por favor, no se olviden de esto. El foco mitral, ápex o algo por dentro, aunque no corresponde a la proyección real de la válvula mitral sobre el precordio, es sin embargo el sitio donde mejor se auscultan los fenómenos de dicha válvula. El foco tricúspide es base del apéndice sifoide. Se ausculta en la base del apéndice sifoide. El foco pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo junto al borde external. El foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho junto al borde external. Y el foco mesocárdico accesorio aórtico en el tercer espacio intercostal izquierdo junto al borde external también. Y el foco mitral es en el ápex, ¿verdad? Lo primero que se debe lograr es diferenciar el primer ruido del segundo ruido cardíaco. Hay demasiado, eso demasiado es práctico, ¿verdad? La auscultación es muy práctico. Pero bueno, vamos a aprender bien la
la teoría. La cadencia de ambos ruidos. El primero está separado por el segundo ruido. La pausa sistólica, auscultatorio o pequeño silencio, que es más corta que la pausa diastólica, auscultatoria o gran silencio entre el segundo y el primer ruido siguiente. Entonces, entre el primer y el segundo ruido hay una pausa pequeña, un pequeño silencio. Y entre el segundo y el primer ruido siguiente que estamos escuchando, ahí sí es una pausa más larga, ¿verdad? Es denominado también gran silencio, porque R1 y R2, el ruido 1 y el ruido 2. Sí, 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 sí. ¿Por qué? ¿Cuándo termine? Ahí nomás déjame. Dale. Bueno, perdón. Estoy de guardia. La cadencia de ambos ruidos. El primero está separado por el segundo. Si ustedes agarran su auricular, su estetoscopio y buscan, ¿verdad? Uno de los focos auscultatorios, vamos a escuchar R1, el primer ruido, y R2 es el segundo ruido. Entre el primer y el segundo ruido hay un pequeño espacio, un pequeño silencio. Después de R1, R2 empieza ya otra vez el R1 siguiente. Escuchamos ya otra vez el R1. Entre el R2 y el R1 que le continúa hay un gran silencio que dura más tiempo, ¿verdad? Que el primero. Entonces, las características acústicos de los dos ruidos. El R1 es más prolongado y grave. Se auscultan todos los focos, pero su máxima intensidad está en el ápex, en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular, y disminuye en la base. Se escucha con menos intensidad en la base. Génesis ocurre por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que son vibraciones producidas por el cierre de las válvulas mitral y tricúspida. Y el R2, entre el R1 y el R2 escuchamos génesis, que es muy leve. El R2 es más breve y agudo. Su máxima intensidad está en la base, es lo contrario que el R1. Mejora a la izquierda en niños y a la derecha en adultos mayores. En área pulmonar indica desdoblamiento inspiratorio. El cuarto ruido o ruido auricular. Existe este R1 y R2 son los ruidos que escuchamos con mejor exactitud y siempre presentes. Ahora, el cuarto ruido o auricular es normalmente inaudible. Se ausculta excepcionalmente en niños y adolescentes delgados. Casi no se escucha. Algunas veces escuchamos en niños y en adolescentes muy delgados. Se considera patológico siempre que se encuentre en las demás personas, que no son ni niños ni adolescentes delgados. Escuchamos el cuarto ruido. Soplos cardíacos. Son ruidos patológicos. Eso no se olviden que después vamos a ver imágenes y hablar con mayor exactitud acerca de examen físico, respiratorio y cardiovascular juntos. Son ruidos patológicos producidos por vibraciones secundarias a un flujo sanguíneo turbulento. Esos son los soplos cardíacos. Si preguntamos, ¿qué son los soplos cardíacos? Son ruidos patológicos producidos por vibraciones secundarias a un flujo sanguíneo turbulento. Eso indica soplo cardíaco. Cuando escuchamos un soplo cardíaco, debemos de determinar su localización respecto al ciclo circadiano, si es sistólico o diastólico. Sistólico, en o sin cardiopatía podría existir soplo cardíaco. Y diastólico, casi siempre en cardiopatía o en cardiópata escuchamos soplo diastólico, después de la diástole o en la diástole. Topografía. En el lugar de mejor auscultación del soplo es indicador más fiel de su origen. Y 3, la transmisión o irradiación. ¿Sigue la dirección de la corriente sanguínea o no? Otro, intensidad según los grados. Según los grados, los soplos cardíacos se pueden clasificar en grado 1, que son débiles, solo auscultables en condiciones muy favorables, y luego de unos segundos. Grado 2, se auscultan fácilmente. Podemos poner el estetoscopio y ya auscultamos.
Grado 3, intensidad moderada con frémito ya. No se olviden que frémito son las vibraciones palpables que indican soplo cardíaco. Si hay frémito, hay soplo. Y frémito es cuando los soplos son graves, cuando los soplos son bien ya pronunciados. Grado 4 o 5 son muy intensos, con frémito, sí o sí. Y grado 6 se auscultan con estetoscopio situado a milímetros del tórax, con frémito. Antes de colocar nuestra diafragma en el tórax, nosotros ya escuchamos ese soplo. Examen cardiovascular periférico. ¿Qué otras manifestaciones clínicas podemos ver en la periferia? Cianosis, coloración azulada de la piel y mucosa que aparece cuando la hemoglobina está reducida en los capilares. Hipocratismo digital, abombamiento de las uñas en forma de vidrio de reloj con ensanchamiento de las falanges distales que adoptan la forma de palillo de tambor. Esa es característico también de patología cardiovascular. A expensa de las partes blandas, es un signo de hipoxeamino crónico. Ahora, con todos estos datos se puede tener un diagnóstico adecuado, pero claro, siempre guiándose de exámenes cuantitativos. Bueno, gente, esto sería lo que es introducción a nuestro examen cardiovascular. Esto es solamente una introducción para que ustedes sepan. La próxima clase vamos a ver auscultación, primero inspección del tórax y después tenemos auscultación, tanto pulmonar como auscultación cardíaca. Es muy práctico estas aulas, ¿verdad? Sería bueno que ustedes vayan viendo, como yo ya les dije, se tiene que conocer bien lo fisiológico para después darnos cuenta que estamos ante un caso patológico. Entonces yo misma, no teniendo patología cardiovascular, me debo de auscultar y respiratoria, auscultar bien, saber bien cuáles son los ruidos normales para que al día que nosotros auscultemos algo patológico, un paciente patológico, nos demos cuenta, ah, no, esto no es normal y ahí busquemos qué es lo que estamos escuchando, qué es lo no normal que estamos viendo en la inspección, palpando en la palpación o auscultando en la auscultación. Espero que les haya gustado el aula de hoy. Creo que es una clase completa para que sea una introducción y que puedan ir estudiando y recordando esto que les va a servir siempre. Y después vemos lo demás. A ver, a ver. No sé si yo cargué en YouTube. No sé si ya están las aulas en nuestra plataforma, si todavía no están, si están los trabajos o ainda no pudieron cargar. Sí, Gregorio, en enero. En enero vueltan las clases prácticas. Hasta ahora, hasta ahora, algunas facultades ya están volviendo con sus prácticas normales. Ya tienen gente haciendo prácticas, la gente de UPA ya está haciendo internado. Creo que en enero vuelven las prácticas, que es justo y necesario para ustedes, justamente que están dando semiología 4, que es lo más importante, creo yo, de todas las semiologías y lo que más se utiliza. Entonces, sí o sí van a tener que recuperar las clases prácticas. No es lo mismo teoría en auscultatoria que en práctica, ¿verdad? En los hospitales. Y sí o sí, en los hospitales, en la parte clínica médica, existen casos, ¿verdad? Respiratorios y cardiovasculares que dan
palpar, inspeccionar y auscultar todo esto que estamos viendo, inclusive más, ¿verdad? Sí, cuarto año. Usted está en cuarto, ¿verdad? En cuarto año, no, en tercer año se da semiología médica, ¿verdad? Y en semiología médica, semiología 4 es con prácticas hospitalarias. Yo me lembro que el año pasado, sí, el año pasado venían gente acá en el Blantamo a hacer sus prácticas en el hospital y también en la clínica comunitaria. Es obligatorio hacer en Semio 4 las prácticas. No sé cuántas horas, yo que era una vez por semana, una vez por semana. Claro que sí, Isabel, se tiene que reponer las clases prácticas de semiología porque semiología médica es práctica, perdón. Auscultación, percusión, palpación, todo eso se tiene que practicar. No tienen cómo sos hacer teoría. Sí o sí se va a reponer. Sí o sí se tiene que reponer esas prácticas. Hay un cuaderno de prácticas en la facultad y eso se tienen que tener los sellos de las prácticas que ustedes realizaron. El próximo año se estaba planteando reponer las prácticas. Yo no sé cómo van a nacer en la facultad, pero estaban hablando de reposición de prácticas de semiología. No solamente ustedes, está semiología médica, semiología quirúrgica, patología quirúrgica, clínica médica. Esas son muchas más prácticas que teoría, ¿verdad? Están las prácticas de ginecología, salud pública, muchísimas prácticas que se van a tener que reponer en su momento. Sí, tercer año, Vivian es semiología médica. Y en el tercer año se daban prácticas en semiología 4 que eran obligatorias. Pero en todas las semiologías se daban prácticas ahí en la clínica. Y a partir del semio 4 se daban en el hospital, que era obligatorio para los alumnos dar prácticas hospitalarias. Entonces, se tiene que reponer. Bueno, les deseo buen fin de semana, que puedan estudiar. Yo no sé si estas clases están ya disponibles, o si no, yo les puedo enviar, o si prefieren leer del libro, no tienen problema.